Nos dice la palabra de Dios que fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron como cristianos. No sé si tú te habías puesto a pensar por qué nos llamamos cristianos, por qué los hijos de Dios son llamados cristianos. ¿Cuántos se lo han puesto a pensar? A lo mejor viene de la palabra, tú dices, bueno, Cristo, cristianos. Y precisamente en esa palabra en Hechos 11:26 nos dice, fue en este lugar en Antioquía donde por primera vez se usó el término de cristianos. Amén. Y yo te quiero contar un poquito acerca de esto. Muy probablemente se cree que el título o el nombre de cristianos se les llamó así a las personas, no refiriéndose a ellos hacia Cristo, sino como una manera de burla. Nos dice la palabra de Dios que cuando la iglesia fue perseguida en Jerusalén, los discípulos se dispersaron a todos los lugares. Y se dispersaron y comenzaron a predicar la palabra de Dios, el evangelio de Jesús, a las comunidades judías. ¿Me puedes bajar otro poco? Pero hubo unos cristianos que fueron a Antioquía y comenzaron a predicar a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos. Dentro de ese lugar o en ese lugar habían griegos. Y estos griegos, tú conoces la filosofía, tú conoces las escrituras griegas, pues ellos se van mucho al pensamiento, ellos se van mucho al análisis, ellos se van mucho a las letras. Entonces, estos griegos, a cada grupo que se formaba en esos lugares, ellos les ponían un sobrenombre para dirigirse a ellos. A cada grupo que emergía, no solamente refiriéndose a los religiosos, sino a cada grupo que había en ese lugar, ellos les llamaban de cierta manera. Como los cristianos, como los hijos de Dios, los discípulos comenzaron a predicar acerca del Cristo, es decir, Cristo significa Mesías, como lo estuvimos viendo predicaciones pasadas. Como ellos empezaron a predicar acerca de Cristo, acerca de aquel que habría de venir, aquel que vino y que dio su vida en sacrificio por sus vidas, acerca de Cristo, entonces los griegos los llamaron de forma burlona como cristianos. Entonces, cuando nosotros escuchamos este término, vemos que no es un término que se autonombró la iglesia o los discípulos de Jesús, porque los discípulos de Jesús se llamaban entre ellos hermanos, hermanas como nosotros nos llamamos. Se llamaban discípulos o se llamaban santos entre ellos. Y este sobrenombre de cristianos los dio un grupo ahí en Antioquía para burlarse de esas personas. ¿Sabes? Como cuando a nosotros nos dicen, ¿cuántos han escuchado cuando nos dicen aleluyas? ¿Cuántos lo han escuchado? Cuando te dicen hermanito, hermanita, o cuando te dicen creyente, o cuando te dicen protestante. ¿Cuántos han escuchado también estos términos? Cada uno de ellos pues tiene un inicio del por qué se llaman así. Pero así como hoy en nuestros días nos pueden decir aleluya, sabes que tú ya te convertiste en un aleluya, o en un hermanito, o en una hermanita, con un término despectivo, peyorativo, así fue en ese entonces. Acerca de los discípulos de Jesús que se les llamó cristianos. Amén. Y ese sobrenombre tampoco vino de los judíos, porque Cristo, recuerda tú, significa Mesías, aquel que habría de venir de la descendencia de David. Entonces los judíos no creían en Jesús y mucho menos pensaban que Él era el Mesías. Por lo tanto, ellos no los llamaban a los discípulos de Jesús, no les decían cristianos, sino que este término, pues como leímos, vino de Antioquía. Y los judíos llamaban a los discípulos de Jesús aquellos que seguían al Nazareno, la secta del Nazareno, refiriéndose al lugar de donde venía Jesús. Y Nazaret era una comunidad, un lugar, una aldea mal vista por los judíos. Una aldea pequeñita. Entonces, para referirse a los discípulos de Jesús, ellos los llamaban como los que seguían al Nazareno. Posteriormente, la iglesia comienza a avanzar y después se les llamó a los discípulos de Jesús los del camino. Los del camino, los que andaban en el camino y se sumaban al camino. Pero esta palabra no duró mucho, sino que fue sustituida ¿por qué? Por cristianos. Entonces, pregúntale a tu hermano, ¿eres cristiano?
Y hoy en día esta palabra es muy poderosa porque ya sobrepasó esas barreras de tiempo, de cultura, y hoy ya no se dice como un término despectivo, aunque surgió así, sino nos dice acerca de lo que nosotros seguimos y lo que nosotros hablamos. Y esto es enseñanzas ¿de quién? De Jesucristo, de Cristo Jesús, de Jesús. Entonces, todo lo que tú tienes ahí en tu Biblia, ¿cuántos trajeron su Biblia? Habla acerca de Cristo Jesús. El Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto nos habla de aquel que habría de venir y habría nuevamente de entablar esa relación entre los hombres y entre Dios. Y el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto nos habla del cumplimiento de esa promesa. Amén. ¿Cuántos lo creen? Pero también nos habla acerca de la vida, la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es por eso que cuando hoy escuchamos esta palabra de cristiano, cristiana, nos referimos a personas que siguen las enseñanzas, que hablan las enseñanzas, que creen las enseñanzas, que hacen las enseñanzas que nos dejó nuestro Señor y Salvador Jesús. Pregúntale de nuevo a tu hermano, ¿eres cristiano? ¿Cuántos lo creen? Porque eso es lo que se refiere a esta palabra. Por eso nosotros creemos aquí en la casa, en la iglesia, que no toda persona que viene a la iglesia ya tiene que ser llamado cristiano o ya es un cristiano. Porque pudiera ser que personas vienen a la iglesia pero no siguen las enseñanzas de Jesús. Amén. Por eso hacemos hincapié en este lugar en que tú no solamente seas un congregante, sino seas un discípulo. Porque un discípulo es aquel que sigue las enseñanzas de Jesús y que se deja transformar su vida por esas enseñanzas que Cristo Jesús nos dejó. ¿Cuántos son discípulos? Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay cierta confusión cuando de repente todos se llaman cristianos. Recuerdo cierta ocasión en que una amiga me decía, pero a ver, ¿qué es ser cristiano? Porque mi vecino es cristiano, pero tiene a su esposa y anda con otra mujer. Es muy enojón, es muy iracundo y siempre busca pelear. Entonces, ¿qué es ser cristiano? Porque aún los que no son cristianos, a lo mejor no son iracundos, no son peleoneros, no andan con otra mujer. Y este término de cristiano es aquel que sigue las enseñanzas de Dios. Amén. Pero no quiero confundirte porque también te hemos dicho aquí que la iglesia es para todos los que somos pecadores. ¿Cuántos lo creen? La iglesia es para todos aquellos que no son perfectos moralmente, sino que vienen aquí para ser transformados por las enseñanzas de Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Pero ahora, si nosotros ya estamos aquí, Dios nos ama, Dios nos acepta, Dios quiere hacer su voluntad en nosotros, no hay que quedarnos con esa mentira de decir, bueno, yo soy cristiano porque voy a la iglesia, simplemente. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Sino hay que decir, yo soy cristiano no solamente porque voy a la iglesia, sino porque sigo el ejemplo de Cristo Jesús, sigo las enseñanzas que vienen en la Biblia, sigo los principios. Y sí, tengo errores, tengo pecados que aún están en proceso, pero estoy dejando que mi vida sea transformada por mi Señor Jesucristo. Eso es lo que es ser un cristiano. ¿Cuántos lo creen? Dile a tu hermano, ¿lo crees? Efesios 4:13 nos dice que cada uno de nosotros vamos creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. ¿Cuántos sabían que ustedes están creciendo? Ya quizá lamentablemente no puedas crecer más de estatura física. ¿Cuántos quisieran agregarse 20 centímetros más? 2. Pero lo que sí puedes hacer es crecer espiritualmente, madurar en tu pensamiento, en tu vida y cada vez parecerte más ¿a quién? A Cristo Jesús. Nos dice Efesios 4:13. Tú vas creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Y eso es ser un cristiano.
Un cristiano no es una persona que simplemente dice, bueno, yo sigo mi vida normal, voy el domingo a la iglesia, voy el miércoles a oración, voy el jueves a servicio quizá, pero mi vida sigue igual. Pero yo me digo cristiano porque voy a la iglesia. No. Un cristiano es aquel que va creciendo a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Amén. Pregúntale a tu hermano de nuevo, ¿eres cristiano? ¿Eres cristiana? Pregúntale. Porque si dices que sí, tienes que ir creciendo. Amén. Hasta llegar a esa estatura del varón perfecto que es Cristo. Y esto es lo que se refiere como cristiano, aquel que sigue las enseñanzas de Cristo Jesús. Y por eso encontramos en la Biblia hombres y mujeres grandes que hicieron grandes obras, que Dios los ocupó grandemente, pero nosotros como iglesia no buscamos parecernos a un Pablo, a un Pedro, a un Juan, a un Elías, a un Moisés, a un Abraham, porque cada uno de esos hombres estaban acercándonos o hablándonos acerca de ¿quién? De Jesús. Es decir, nosotros como hijos e hijas de Dios, como cristianos, buscamos parecernos ¿a quién? A Jesús, a Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Y cada día nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿me parezco más a Jesús o sigo siendo yo? ¿Me parezco más a Jesús o sigo siendo y pon tu apellido? ¿Cuántos lo creen, iglesia? Es hermoso ese silencio. ¿Cuántos dicen amén? Pero Jesús es tu modelo. Jesús es tu modelo. Tú te tienes que parecer más ¿a quién? A Jesús. Y me gusta porque Jesús no es ese tipo de persona o ese tipo de maestro que diga, bueno, mira, yo vine a la tierra y fui perfecto. Tuve tentaciones y no cedí. Y aparte de que no cedí, no pequé, no hice maldad, también sané, también liberé, también alimenté a 5,000. No conforme con eso, morí por tu vida y te di vida eterna. Jesús no nos habla así. Jesús nos dice, hijo, hija, tú puedes. Amén. Hijo, hija, tú puedes. Yo sé lo que el mundo te dice. Yo sé lo que la cultura te dice. Yo sé lo que tu pasado te hace sentir y te hace vivir. Pero quiero decirte que sí se puede parecerse a mí. Que sí se puede vivir una vida en santidad. Que sí se puede vivir una vida en amor. Que sí se puede romper cada una de las ataduras que el mundo te impuso y que tú has estado cargando. Pero yo te quiero enseñar ese camino mejor que te va a dejar libre. ¿Cuántos lo creen, hermanos? La palabra nos dice que no tenemos un sumo sacerdote el cual no nos entienda, sino que tenemos a Cristo Jesús que vino a esta tierra, que pasó esos años, que pasó esa niñez, esa adolescencia, esa juventud, que pasó parte de su vida adulta y entiende por lo cual nosotros podemos pasar, entiende las decepciones, entiende las traiciones, entiende la burla, entiende el menosprecio. ¿Cuántos lo creen? Y ese Jesús nos dice, se puede vivir una vida con mis enseñanzas, se puede vivir una vida mejor con mis principios. Hijo, hija, tú puedes. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Dile a tu hermano, sí se puede. Sigue las enseñanzas de Jesús, te animo, dile, sí se puede. Amén. Y muchas de esas enseñanzas vienen a nuestra vida, iglesia, yo te quiero decir, y muchas de ellas es contrario a lo que el mundo enseña. Es contrario a lo que la cultura te dice. Es contrario a lo que las personas creen que te llevará al éxito. Porque allá te dicen, nos dice la palabra de Dios, ustedes han escuchado, ojo por ojo. Es decir, te hacen tú, haz. Pero Jesús nos dice, perdona la ofensa. ¿Cuántos lo creen? Perdona la ofensa. Allá en el mundo te dicen, bueno, si algo te está induciendo al dolor y al sufrimiento, seguramente estás en algo equivocado.
Pero de repente encontramos que en nuestra vida cristiana podemos pasar por tiempos de dolor y de sufrimiento, pero no es para terminar nuestra vida, sino es para llevarla a algo mejor. Amén. Y eso lo encontramos en la palabra de Dios, donde Jesús nos dice, sigue mi ejemplo. Y uno de esos ejemplos, di conmigo, es la negación. Amén. Seguimos el ejemplo de Jesús y hoy quiero hablarte acerca de la negación. Y esto lo encontramos en Lucas 22:42. Lucas 22:42. ¿Ya lo tienes? Dice, si no va a aparecer acá atrás, Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Y esta es la negación de Cristo Jesús. Acabamos de pasar Semana Santa recordando, conmemorando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Vimos la película de la Pasión de Cristo, lo que Él sufrió, lo que Él soportó. Participamos de la Cena del Señor, todos juntos como iglesia. Y quiero decirte este versículo. Este versículo es cuando Jesús se niega a sí en el Monte de los Olivos. Está a punto de ser arrestado, de ser traicionado. Está a punto de llevar ese trayecto de camino a la cruz y de sufrir. Y Él sabía lo que le esperaba, que era sufrimiento, que era humillación, que era dolor, que era ninguno de los que habían estado con Él iban a estar en ese momento. Y Jesús se puso a orar y le dice al Padre, Padre, si es posible, no me hagas beber de esta copa de muerte, de esta copa de sufrimiento. Pero no quiero que se haga ¿qué? Mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y quiero decirte, Jesús en este pasaje, en este versículo, está mostrando lo que Él quería hacer. ¿Cuál era su voluntad? No sufrir. Amén. No sufrir, no morir. Y nosotros conocemos la historia, las líneas de la Biblia, y hoy para nosotros es normal, pero yo quiero normal conocerlo porque sabemos el resultado. Pero yo quiero que tú pienses, ¿cómo es cuando te anticipan algo? ¿Cómo es cuando te anticipan algo? ¿Has vivido ese momento en el cual te dicen, en cierta fecha va a llegar algo en tu vida? Y es algo de lo cual no estás seguro. ¿Cómo reaccionas? ¿Qué desesperación hay en ti? ¿Qué ansiedad hay en ti? ¿Lo puedes pensar? Había un rey que vivió hace tiempo donde donde Dios Jehová le dice, vas a morir, así que pon tu casa en orden. Imagínate que hoy venga esa palabra a tu vida, vas a morir, entonces pon tus asuntos en orden. ¿Cómo te pondrías? ¿Qué harías? Amén. Yo creo que por eso los humanos no conocemos la fecha de nuestra muerte, porque no viviríamos, moriríamos desde antes. Y Jesús conocía la fecha de su muerte y sabía que ya había llegado el tiempo, ya había llegado el momento, y en su carne, en su persona, en su ser decía, no quiero esto. Va a ser muy doloroso, va a ser muy difícil. Veíamos predicaciones atrás, los que antes me gritaban Hosana, Hosana al Hijo de David, Hosana al que viene en el nombre de Dios, van a gritar ahora, crucifíquenlo. No quiero vivir eso. Entonces se acerca a Jesús, ora al Padre y le dice, Padre, si es posible, que pase este sufrimiento de mí. Si se puede hacer de otra manera, podemos hacerlo, pero que no se haga ¿qué? Mi voluntad. Y esa es la negación, iglesia. La negación es no hacer algo que tú quieres hacer. Y es también no evitar que te suceda algo que te va a suceder. Amén. Esa es la negación. Y esa es la negación que pasó Jesús, y esa es la negación que nos enseña a nosotros, como hijos e hijas de Dios, como cristianos,
como cristianas, va a llegar el tiempo, va a llegar el momento, y diariamente está ese momento en el cual tú te vas a negar. Y es necesario que tú te niegues. ¿Cuántos lo creen? Lo podemos encontrar, por ejemplo, en los papás. ¿Cuántos papás hay aquí? Papá, mamá, que se van a trabajar. Entonces, generalmente tú dices, o las personas dicen que no entiendes lo que es tener un hijo hasta que lo tienes. Porque tú como papá te quitas el alimento de tu boca, te quitas el descanso, te quitas te vas a trabajar desde temprano, llegas, te acuestas tarde, estás al pendiente de tus hijos. ¿Qué es eso? Negación. Te niegas. ¿Cuántos lo saben? Niegas tus horas de sueño, niegas tu descanso, niegas a lo mejor estar bien alimentado, niegas estar en tu hogar cómodo porque tienes que ir a trabajar ante el sol, ante el frío, ante la lluvia. ¿Cuántos lo han hecho? Y tú como mamá también te niegas cuando vas a producir una vida. Niegas tus hormonas de tu cuerpo, niegas tu salud física, porque hay cambios en tu cuerpo, y niegas tu bienestar. No dices, bueno, sí quiero tener un hijo, pero no quiero pasar dolor. Porque sabes de antemano que tener un hijo es dolores de parto. Y te niegas. Y la vida de un cristiano y de una cristiana también es negación. Pero ojo, la negación no solamente es porque Dios nos diga, yo te quiero que no estés contento, yo quiero que no estés conforme, yo quiero que estés ansioso de algo que no puedes hacer y yo te diga que, o te obligue a no hacerlo. No, la negación nos habla de negarnos a nosotros para recibir una bendición mayor. Amén. Así como la mamá se niega para tener un bebé y ya luego lo ve todo hermoso, precioso, el más bonito de los bebés, aunque no lo sea. ¿Cuántos dicen amén? Voltean a ver a sus hijos. Lo ven así y dices, pues valió la pena el sufrimiento, valió la pena el dolor. Cuando el niño va creciendo y tú lo vas viendo crecer y vas viendo sus ocurrencias, su risa, lo que va aprendiendo, tú dices, valió la pena que me negara a mí, que negara mi salud, mi bienestar, para producir esa vida. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Y es lo mismo. Nuestro Señor Jesucristo, imagínate si no se hubiera negado, si le hubiera dicho al Padre, ¿sabes qué? Sí, pero vamos a hacerlo de otra manera. ¿Qué te parece si me voy y establezco varias iglesias y discipulo a varias personas que establezcan la palabra, el mensaje del Evangelio? Entonces eso se va a extender. ¿Por qué necesito morir? Imagínate si Jesús hubiera hecho caso a lo que su carne sentía en ese momento, al miedo, al temor, a la angustia, a la desesperación que sentía. Tú y yo no estuviéramos aquí. No seríamos perdonados, no tendríamos vida eterna. La sangre de nuestro Señor Jesucristo no nos lavaría de nuestros pecados y nos quitaría la condenación y nos quitaría la maldición. Pero nuestro Señor Jesucristo se negó por una bendición mayor. Amén. Y lo que hoy yo te quiero decir, iglesia, es que cada vez que tú te niegas, a lo mejor no vas a salvar a una humanidad. Pero cada vez que tú sometes tu voluntad a la voluntad del Padre, a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, traes una mayor bendición sobre tu vida, sobre lo que tú estás haciendo, sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre tu salud, porque te estás negando y estás aceptando la voluntad ¿de quién? Del Padre, de Dios. ¿Cuántos se quieren negar? No, dice la hermana, no, todavía no. ¿Cuántos nos vamos a negar? Y ciertamente la negación no viene a lo que no te gusta. No es como, en el nombre de Jesús me voy a negar a ese plato de espinacas que hizo mi esposa. No, es sobre ese plato o ese taco de carnitas que vas pasando sobre la calle y huele y se te antoja. Y tú dices, no, me voy a negar porque estoy ayunando.
Amén. ¿Cuántos les ha sucedido que cuando ayunan te invitan la torta, el café, las galletas y cuando no te invitan nada? Eso es negación. Viene para lo que a ti te gusta, para lo que tú quieres. Amén. Pero Jesús nos enseña y nos dice, yo negué mi voluntad por amor y eso trajo salvación y eso trajo bendición. Entonces cuando nosotros nos negamos y sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, acarreamos bendición a nuestras vidas, a la vida de tus hijos, a la vida de tu esposo, de tu esposa, de tu cónyuge, a tu trabajo, a la iglesia, a los que van a conocer de Dios. ¿Cuántos lo creen? Entonces tú como papá te niegas y dices, quiero hacer la voluntad del Padre. ¿Qué te dice la voluntad del Padre? Disciplina a tus hijos. Pero no solamente te dice disciplina, sino te dice encamínalos a Cristo. No solamente te dice encamínalos a Cristo, te dice ámalos. Y entonces tú te niegas a ti y a tu voluntad, porque tú recibiste una educación donde quizá no te disciplinaron, donde quizá no te amaron, donde quizá los papás estaban para regañarte, pero no para apoyarte. Y tú recibiste esa educación, pero ¿sabes qué haces? Te niegas y dices, no voy a seguir el mismo patrón, aunque a mí me educaron así, sino voy a seguir la voluntad del Padre. Y encamino a mis hijos y los amo y estoy ahí cuando ellos me necesitan y los disciplino y los corrijo con la palabra de Dios, porque quiero la voluntad ¿de quién? De mi Padre. Entonces te estás negando y acarreas bendición hacia ti, hacia tu familia. ¿Cuántos lo creen? Tú como joven, cuando te niegas a ti, cuando todos los de la escuela están fumando, están tomando, se están emborrachando o se están drogando, cuando la cultura te dice la promiscuidad es normal, donde te dicen el tener sexo con uno, con otro es normal. Y tú dices, a lo mejor mi carne quiere eso, pero someto mi voluntad a la voluntad de Dios. Entonces le digo al Padre, no se haga mi voluntad. Yo quiero hacer esto. Yo quiero hacer esto como todos lo hacen, pero que no se haga ¿qué? Mi voluntad, sino la voluntad de Dios. ¿Qué crees que sucede a ti como joven? Acarreas bendición a tu vida. Porque no estás haciendo tu voluntad, sino estás haciendo la voluntad ¿de quién? Del Padre. Esa es la negación. Y hoy yo quiero que tú pienses cuántos problemas nos podemos evitar si negamos nuestra voluntad y lo que queremos. Amén. Yo quiero que tú pienses y hagas el conteo de cuántos problemas nos podemos evitar por seguir la voluntad de Dios y acarrear en vez de maldición, problemas, bendición y una vida con nuestra familia en armonía. Amén. En el matrimonio, ¿cuántos de ustedes pueden negarse a tener la razón para resolver un problema, para no discutir? Amén. Ya nadie dice amén, hermano. Amén, regañados. Pero ponte a pensar esto. Ponte a meditar. ¿Cuántos matrimonios estuvieran hoy juntos si tan siquiera hubiera negación en la pareja? La negación no es para tu pareja, tu esposo o tu esposa. La negación es para ti. ¿Cuántos matrimonios estuvieran juntos si el esposo hubiera negado su deseo de estar con otra persona? Si la esposa hubiera negado su deseo de estar con otra persona. Amén. La negación. Y ese matrimonio hubiera estado juntos. Porque en nuestra vida de cristiano no es que tú te conviertas en cristiano y automáticamente no te vengan deseos de pecar. A nuestro mismo Señor Jesucristo, en esa decisión en el Monte de los Olivos, sintió ese miedo, sintió ese deseo de no querer hacerlo porque era carne.
A nosotros también nos van a venir pensamientos y ocasiones de caer y de pecar. Como te decía ahorita, a lo mejor de emborracharte, a lo mejor de drogarte, a lo mejor de fumar, a lo mejor de ser infiel, a lo mejor de fornicar, de adulterar. Vienen las tentaciones y eso no es pecado, iglesia. Que vengan las tentaciones a ti no es pecado, pero las tentaciones vienen a ti ¿para qué? Para hacerte pecar. Pero cuando los hijos de Dios estamos conscientes de esto, podemos decir que no se haga mi voluntad, sino me niego. ¿Cuántos dicen amén? Sí quiero pecar, sí quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero hoy entiendo que tengo que negarme para bendición. Hoy entiendo que tengo que negarme para bendición de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de mis padres, de mi trabajo, de la iglesia. ¿Cuántos lo creen? Y entonces la negación nos trae bendición. ¿Qué es lo que Jesús está pidiendo de ti que tienes que negar? Yo sé que Jesús ha hablado a tu vida semanas atrás, días atrás, y te está pidiendo algo que tienes que negar. ¿Cuántos lo creen? Hoy tienes la respuesta. Si te niegas, acarreas una mayor bendición para tu vida. ¿Cuántos quieren esto, hermanos, hermanas? Lucas 9:23, acompáñame. Es palabras de Jesús. Dice, entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Me gusta esta versión porque dice, tiene que abandonar su manera ¿qué? Egoísta de vivir. Dice aquí, tomar su cruz cada día y seguirme. El negarnos a nosotros es significado de que estamos abandonando nuestra manera egoísta de vivir. El negarnos a nosotros es significado de que ya no solamente queremos la bendición, el placer, la comodidad, las cosas, ¿para quién? Para nosotros, sino para los demás. Y vuelvo al ejemplo de los padres. Cuando tú no eres padre, solo ves por ti. Te comprabas ropa, tenis, celulares, se te antojaban los tacos, ibas por los tacos 5 veces por semana con tu Coca Light. Pero ya cuando tienes hijos, abandonas ¿qué? Tu manera egoísta de vivir. Entonces dices, no, tacos no, ¿por qué? El hijo, la hija. No, esto no, ¿por qué? La leche, los pañales, la fórmula. Ahora que está al día la dichosa fórmula que era antes, que está muy cara, dicen. Entonces ya empiezo a hacer mi guardadito también yo. Nada de ser, todavía no, hermanos. Todavía sigo en esa manera egoísta de vivir para mí. Pero empiezas a abandonar tu manera egoísta de vivir por alguien más. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo Jesús como cristiano, como cristiana, entendemos que ya nuestra vida no solamente es para quién, para nosotros. Entonces, de repente vas y repartes ropa en San Juan, sales a las calles y predicas. Le compartes a tu tío, a tu tía, a tu amigo, a tu amiga. ¿Por qué entendiste que ser cristiano y ser seguidor de Dios no solamente significas tú? Amén. Y nos dice Jesús aquí, abandonas tu manera egoísta de vivir. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen qué dura palabra? Amén. Pero el Señor nos está diciendo, niégate, niega tu voluntad, que es por un bien mayor. Amén. Y entendemos aquí lo que nos dice Jesús. Jesús abandonó su manera egoísta de pensar al negarse para dar vida
a toda la humanidad. Y cuando nosotros abandonamos y nos negamos, nos indica que nosotros ya no solamente vemos por mí, sino que ahora me importa mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis hijas, los hermanos de la iglesia. Vuelta con el que tienes al lado y dile: me importas, por eso me he negado. Los que no conocen de Dios. Amén. Los que no conocen de Dios. Y empezamos a abandonar ese egoísmo. Empezamos a abandonar esos deseos que solo me satisfacen a mí, que solo me dan placer a mí. Y hoy hago algo distinto, porque la bendición alcance para todos. Amén. Y esto también es un indicio, porque nos indica que cuando nosotros no nos negamos, la bendición es pequeña, el placer es pequeño, el bienestar es pequeño. Cuando nosotros nos negamos, la bendición se extiende, hermano, se extiende, iglesia. Cuando nosotros como iglesia nos negamos, la bendición se extiende. ¿Cuántos quieren que la bendición se extienda? Acompáñame a 1 de Pedro 1:23. Esta la vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Y yo te quiero decir, ahora que estamos en Cristo Jesús, no solamente tenemos la salvación, no solamente tenemos vida eterna, no solamente somos santificados, somos perdonados, somos justificados, sino que ahora tienes dentro de ti esa simiente que nos hace producir buenos frutos. Y nos dice esta palabra, acompáñame. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Amén. Y como veíamos, cuando nosotros estamos lejos de Dios, no aceptamos a Cristo en nuestro corazón, o no nos han hablado de Cristo y no lo aceptamos, nosotros no podemos producir el bien. Porque en nosotros hay pecado. Amén. Y por más morales, por más justos que nos creamos, por más buenos ciudadanos, siempre va a haber en nosotros manera egoísta ¿de qué? De vivir. Y lo que nosotros produzcamos va a ser eso. Va a ser ¿en qué me beneficia a mí? ¿En qué me beneficia esto a mí? ¿En qué me beneficia lo otro a mí? Y por más que ames a tu familia, siempre va a ser así. Vas a ver el bienestar solo por ti. Pero cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, lo que hay dentro de nosotros cambia. Y la simiente, entre varios significados que encontramos en la palabra de Dios, nos habla de una semilla. Una semilla que es plantada en nosotros y de lo cual produce fruto. Entonces, si tú siembras una semilla de ciruelos, ¿qué te va a dar? Ciruelos. Si tú siembras una semilla de peras, ¿qué te va a dar? Peras. Es lo mismo. Si tú tienes una simiente, una semilla de pecado, ¿qué te va a dar? Pero si tú tienes una semilla imperecedera de Cristo Jesús en ti, ¿qué vas a dar? Amén. Entonces quiero decirte, es posible negarte, porque la simiente que hay en ti ya no es de pecado, ya no es de egoísmo, ya no es de egocentrismo, sino la simiente que ahora está en ti es la misma simiente que estuvo en Cristo Jesús. Amén. Puedes negarte a los vicios, puedes negarte a las tentaciones, puedes negarte a ti mismo. ¿Cuántos lo creen? Y yo sé que tú lo has experimentado. ¿Por qué? Porque de repente llegan personas y te cuentan y te dicen, es que no sé cómo le hice porque me quedé callado. Y yo soy una persona explosiva y en eso me quedé callado. ¿Sabes por qué? Porque tu simiente ha cambiado. Antes tenías la simiente de pecado. Hoy tienes la simiente de Cristo. Y en eso que tú te diste cuenta que pudiste hacerlo,
puedes seguir haciéndolo en lo que Cristo Jesús te habla que te tienes que negar. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Puedes negarte, puedes dejar los vicios, puedes dejar los pecados, puedes dejar tu manera egoísta de vivir, porque Cristo puso en ti esa simiente que da frutos de santidad, que da frutos no de egoísmo, sino de bendición para todos. No de pecado, sino de vida. No de muerte, no de enfermedad, sino de vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Voltea con tu hermano y dile: tú eres hijo de Dios. Ya no eres hijo del pecado. Amén. Nosotros somos hijos de Dios. Tú eres hijo de Dios, capacitado para toda buena obra. Si ya antes decías no me puedo negar, sí lo puedes hacer. Sí te puedes negar. Sí puedes decirle a la tentación no. Sí puedes decir al pecado no. Porque yo sigo la voluntad de Dios. Y quiero una bendición mayor, no solamente una satisfacción personal. ¿Cuántos lo creen? Ahora, quiero decirte, hermano, hermana, esto es algo en lo cual muchos tienen temor, muchos tienen miedo, porque efectivamente nadie quiere sufrir. ¿Cuántos quieren sufrir? Nadie. La negación de nuestro Señor Jesucristo lo llevó al sufrimiento, al dolor. Y a lo mejor tú estás en una situación en la cual dices: estoy sufriendo haciendo la voluntad de Dios. Estoy sufriendo obedeciendo. Lo que antes no hacía, de leer la Biblia, de orar, de asistir, de seguir los principios de Dios, hoy lo estoy haciendo y estoy sufriendo. Y quiero decirte que el sufrimiento no es el punto final de tu vida. Amén. El sufrimiento no es el punto final. El sufrimiento solo es un paso a la bendición que Dios tiene para ti. Nuestro Señor Jesucristo no se quedó colgado en la cruz. Amén. No se quedó sufriendo. No está sufriendo hoy en día. Nos dice la palabra que Él resucitó y hoy está a la derecha de Dios Padre, en la gloria. Entonces, no tengas miedo a sufrir por hacer la voluntad de Dios. El sufrimiento es pasajero, la bendición es eterna. Amén. El sufrimiento es pasajero. La bendición que Dios traerá a ti es eterna. La bendición que Dios traerá a tus hijos es eterna. La bendición que Dios traerá a tus generaciones es ¿qué? Eterna. Porque tú te negaste y resististe. Que no vengan las mentiras del diablo a tu vida y te diga: vas a sufrir. Si obedeces, vas a sufrir. Si haces esto, si te niegas, vas a sufrir. Tú contéstale y dile: voy a sufrir, pero va a ser pasajero. Y algo que me impresiona es que cuando Jesús estaba en sufrimiento, nos dice la palabra, tú puedes seguir leyendo, que vino un ángel y lo fortaleció. Amén. Porque Dios puede saber que es necesario pasar tu vida por sufrimiento. Pero cuando sientes tú que las fuerzas se acaban, ahí está Dios para socorrerte. Y Dios está en medio del sufrimiento y te levanta. Amén. Entonces, en medio del sufrimiento, nuestro Señor Jesucristo experimentó aún más el amor del Padre. Porque dice la palabra que envió un ángel a fortalecerlo. Si tú estás sufriendo, sigue adelante. Si sientes que las energías, las fuerzas se desvanecen, pídele a Dios Padre esas fuerzas. Porque Él no te va a decir, pues hazle como quieras. No, o como puedas. Él te va a decir: ánimo, hijo. Ánimo, hija. Tú puedes. Tú puedes. ¿Cuántos lo creen, iglesia?